Bienvenidos y bienvenidos a otro miércoles con M de Marx, un miércoles para hablar Marx, un miércoles para divertirnos mientras vamos en el tráfico, mientras estamos rumbo al trabajo, estamos a punto de dormir, siempre y cuando esta diversión consciente la enfoquemos al espíritu revolucionario marxista. Eh, Otras cosillas para promover la revolución. El día de hoy tengo otra vez el placer de decirles que hay un invitado muy especial, conocido como la Divina Papaya, un chileno naturalizado español o en vías de hacerlo, alguien que abandonó el sur para vivir mejor en las costas de Barcelona. Estamos hablando de nada más y nada menos que de mi hermanito, mi camarada, mi chelito, Arturo Maldonado. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, bien, bien. Muchas gracias por haberme invitado a tu maravilloso programa. Encantadísimo de entrar a la discusión. Por lo demás, nunca naturalizado español, nunca. Chileno, chileno, roto chileno de corazón. Esto dices, Recuerden que los viajes son parte de la vida. Hay que viajar. ah, Hay que viajar para conocer y para manifestar. Hay que manifestar éxito. Por eso estoy acá. que justamente, eso dices tú de la naturalización, pero mira, el día que te pongan un nice en, en Europa, vas a decir y vas a considerar la naturalización para no pasar tan desapercibido. Son No, y las me voy a la tendencias mierda. ahorita son las tendencias del fascismo ahorita, del que tendremos que hablar en un futuro, pero qué buena palabra acabas de mencionar. Hay que manifestar porque no sucedan. Y lo cierto es que hay videos bastante chistosos, bastante importantes en donde uno creería que Dios ya no existe. Uno creería que Dios es cosa de los siglos pasados, O que Dios ha de muerto. o que Dios ha muerto, pero Dios ha muerto. Sobre todo, por ejemplo, me ha tocado ver varios videos de comedia sobre las leyes de la atracción, ¿no? Las leyes de la atracción, básicamente, lo que nos están diciendo ahorita un video de comedia es como, si piensas mucho en esto y se lo pides al universo, podrás tener lo que tú estés deseando, pero muchos de los contenidos en redes sociales ahorita se basan en pedirle cosas de consumo. Exacto. Entonces, ¿quién es el universo ahorita? ¿No es el sistema capitalista? Muy buena pregunta, mi estimado Chilango. Chilango, lo dije bien, ¿no? Sí, 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 Eh, chilango. Mi chilango favorito y maravilloso. Un sabio, un gran sabio. Eh, sí, creo que en algún momento todos nos hemos enfrentado, ya sea a través de las redes sociales, lo cotidiano, con nuestros amigos o incluso con nuestra familia, lamentablemente con nuestros círculos cercanos a veces, en esto de manifestar. Primero, yo me acuerdo que a principios de los 2000 eh, se debatía como las creencias positivas bueno, sé positivo para que te vaya bien en la vida, sé positivo para que le obra bien. Y con el avanzar de las redes sociales he escuchado como estos temas de manifiéstale, pero manifiesta dinero, háblale al dinero, háblale. El dinero se va a multiplicar si tú le hablas. El dinero va por ti, tú vas por el dinero y bueno, y todo por el dinero. Porque recuerdo entre el 2000 2010, eh, hablábamos de los signos zodiacales, no sé si lo recuerdas tú, del ascendente, el descendente, pero ahora hay algo que lo hace distinto. Primero, ¿por qué el universo es un Dios? Si antes nos decían que el Dios universal, por tanto el universo, era el Dios cristiano, pero ahora no. Como que uno huele, escucha, siente que hay que hablarle a un universo que es infinito y que el universo nos va a manifestar materialidades como el dinero, el éxito o no sé.
¿Qué opinas tú? Es, es que justamente el pensamiento al que algunos marxistas y algunas otras escuelas críticas lo llaman pensamiento mágico, parece ser que es algo que ha sido inherente al proceso, ¿no? Dussel nos habla desde el mito, ¿no? Cuando desmiente que la filosofía y la cuna de la filosofía es Grecia, cuando nos dice que básicamente esto no es cierto, solo es la parte de la concepción eurocentrista y que a través del mito son los primeros vestigios de la filosofía. Pero en la modernidad se aceleran los procesos, es decir, en el capitalismo se aceleran los procesos y de pasar de un ascendente a un descendente hasta pasar al sueño de lo que venía siendo esa concepción de los sueños americanos, de ganarse la lotería y que va a cambiar tu vida como un designio divino, hasta ahorita que es la manifestación, es algo que se ha mercantilizado durante las reglas y las formaciones y funciones del mercado, ¿no? Es decir, ¿para qué ganas la lotería? El Para premio comprar está, cosas y viajar a Europa, por ejemplo. el paraíso se hizo aquí, ¿no? Sí. ¿Por qué estás pidiendo como tu número de la suerte en donde va a cambiar una relación laboral o tal vez el amor, que el amor, ya en el 14 de febrero hablaremos de esta mercantilización del amor, se encuentra estas relaciones entonadas a algo que parece que no nos podemos quitar. Está detallado en sí que es el mismo sistema capital, que mercantiliza las relaciones, ¿no? Michilango, pero te quiero hacer, y perdona que te interrumpa, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué un marxista tan connotado como tú, eh, tan materialista, entre paréntesis materialista, Marx nunca habla específicamente del materialismo como lo pensamos en el siglo XX, cierra paréntesis, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué un marxista tan connotado como tú me está hablando de cuestiones religiosas, del universo? Si nos han dicho con un prejuicio constante histórico de que los marxistas no debemos hablar de religión. Solo tenemos que hablar de la materialidad del trabajo, el producto del trabajo y las correlaciones de fuerza en términos políticos que se dan en torno al trabajo y la clase. ¿Por qué me estás hablando de religión? Aquí yo te tendría que decir, Touché. hay dos cosas. Yo tengo una religión que me gustaría a veces pensar que se contrapone a las normativas del mercado, de la usura, por ejemplo, que es algo que está prohibido dentro de la religión. Y por otro lado, ese es un mito. Entender a Marx fuera de la religión es algo que nos limita mucho el pensamiento marxista. Sobre todo cuando hablamos en el primer episodio de hablar Marx sobre Marx. Marx tiene bastantes cargas teológicas y simbolismos teológicos a lo largo de todas sus obras por el hecho de que se engendró en una familia con un rabino, con un alto puesto, un jefe de la comunidad. Hasta el abuelo de Marx era rabino, la verdad. En este Exacta, momento se me olvidó de qué ciudad eran de Alemania, pero tanto el abuelo, y no, corrígeme tú, pero creo que hasta el padre eran rabinos, muy el respetados en sus padre y el comunidades. abuelo eran rabinos. Me parece que el padre por un momento sí se convierte al luteranismo después de todo este proceso de Ah, la revolución lutera, eh, pero ¿de dónde es? Eso sí te quedó mal. No me acuerdo de dónde es. Seguramente, ¿cómo se dice? No, el padre no se volvió luterano. Eso ya lo tengo que decir. No, sí, el padre se volvió luterano y el abuelo es el rabino, pero el padre sí desarrolla cosas. En la bibliografía de Werner Blumenberg habla mucho de esto, justamente de este pasado teológico de la familia de Marx, del cual pues difícilmente te vas a desprender, ¿no? Es algo que has crecido como en tu constante y que digamos, de alguna cierta razón, hay por ejemplo, esta concepción
y mala información que tenemos y mala traducción que tenemos de Marx cuando nos dicen que el opio es el... nah, el opio es el religión del pueblo. Al revés, gente, perdón. La religión es el opio del pueblo, ¿no? Eh, Aquí estamos hablando de muchas bases teológicas y varios simbolismos que pueden aparecer, pero esta traducción es mala. Es el Es, opio es, digo, la bueno, religión es el opio para el pueblo. primero, ahí me gustaría aportar algo. Marx, a partir de la biografía que tú señalabas, en su currículum, Marx era ayudante de la cátedra. No sé cómo le llaman ustedes allá, pero en Chile llamamos a la cátedra, le decimos ramo en términos informales, pero la cátedra de teología en la universidad que estudió. Eh, Antes de describir el contexto histórico que describió Marx y lo proyectó, Marx estudiaba teología. ¿Y por qué? Porque recordemos que en Alemania estuvieron las guerras campesinas desde el 1524 hasta el 1500, o sea, no recuerdo la fecha, bueno, ahí le doy a nuestros seguidores y auditores que lo busquen, pero eran guerras que tenían un alto contenido teológico respecto a cómo se estaba concibiendo la vida, el desarrollo de la vida y del protocapitalismo alemán europeo. Marx tiene ese ejemplo. Ujú. Estaban los cristianos místicos que hablaban del concepto de vida, que la vida estaba por sobre eh, la posibilidad de generar mercancía y negocio, y desde esa perspectiva trabajaba en la tierra. Entonces, con esos ejemplos, Marx nunca, esto lo plantea Dussel también, nunca pudo dejar de lado generar conceptos y categorías en función a su trayectoria teológica y cómo él veía la historia y el desarrollo de las personas, digamos, del humano. Eh, pero sí, se me hace muy raro, eh, bueno, para mí no tan raro, pero que los marxistas comiencen a hablar de religión. Más que raro, a mí se me vuelve fundamental por varias cuestiones. Porque la sociedad, en general, siempre habla de religión. Y a la sociedad siempre lo mueven los mitos. A la sociedad cristiana nos mueve el mito de la creación, el mito del desarrollo histórico de la humanidad, en el sentido de que eh, tenemos que ser buenos, tenemos que ser virtuosos, tenemos que respetar en tanto la vida presente por la vida eterna. eh, en fin, nos mueven mitos. Ahora, si vamos a redes sociales, está el mito del dinero como fin. Recémosle al dinero, hablemos con el dinero, manifestemos el dinero. ¿Por qué lo planteo a nivel de mito o algo como mítico? Porque yo no sé qué sustento material tiene esta nueva religión, digamos, pero se plantea así. La verdad es que lo puedo intuir. Manifestarle al dinero, hablarle al dinero como se plantea ahora. Hay gente que vende cursos para eso, ¿eh? Ojo, hay gente hay mucha gente que tiene negocios y cursos sobre cómo hablar y manifestar éxito y dinero. Yo creo que es un síntoma, es una manifestación de lo que significa el mercado para la gente, que también se lo cuestionó Marx. Cuando se producen mercancías, las mercancías tienen una relación social detrás. Cualquier mercancía. Esto lo hablamos en aquel programa que me invitaron para hablar sobre el fetichismo. Esa relación social, el capitalismo la esconde, te la plantea como mágica, que las mercancías que te llegan a ti son producto de un dios mercado que las mueve, la autorregula, que nosotros no vemos cómo se desarrolla eso, pero las mueve, las regula y llegan a ti a través de una relación virtuosa. Y Marx te dice, no, ahí hay sufrimiento, ahí hay espíritu humano que sufre, se somete. Por tanto, ¿qué pasaría si pensáramos en el reino de la libertad? Dice Marx. Si pensáramos que pudiéramos producir mercancías sin sufrimiento humano. Que es una Eso tiene parte de crear un ideal, ¿no? sí, una utopía. Una utopía, Y, exactamente. y sabemos que lo único, y aquí me gustaría relevar un autor que algunos dicen que es el Marx de Latinoamérica, yo no sé si lo creo, pero es muy bueno, que se llama Franz Hinkelamer. Franz Hinkelamer.
Él plantea que lo que hace posible los mitos, que se materialicen los mitos, es la religión. Yo creo que Marx también consideraba aquello. ¿Por qué? Eh, ¿Qué hace posible que el capitalismo se sostenga por 300 o 400 años? Es que la gente, nosotros, no veamos todo el sufrimiento humano y todas las contradicciones y los problemas que hay detrás de la producción de, el capital. Claro. Eso se tiene que esconder y se tiene que esconder a un nivel mítico. Para eso nacen autores históricos que hablan de la mano invisible del mercado. ¿Qué más religioso que una mano que sale de no se sabe dónde y que controla un mercado, sabiendo que las mercancías y el mercado son productos del ser humano? Pero no. Ojo aquí, ojo aquí. Justamente me gustaría aquí que rescatemos una parte, inclusive del mismo método que es el materialismo histórico, de que las condiciones sociales no se dan o se reproducen de una génesis espontánea, sino que es un proceso histórico. Y ante ello, hablar entonces de que el mito y ciertas instituciones y conceptos y categorías que preceden al capitalismo no necesariamente se tienen que borrar o eliminar, sino que se construye también a partir de eso. Es decir, a ver, a nosotros, y es muy factible, y eso se lo digo a alguno de mis alumnos, es con una simple pregunta. ¿Por qué nosotros ya no le rezamos a Dios para que nos cure de de una gripa? ¿O por qué aquí en México algo, y seguramente en otras culturas, en la parte precolombina se hacía la llamada danza de la lluvia, al dios Tlaloc, para poder tener este recurso hídrico y que haya abundancia, ¿no? Se hacían sacrificios. Hay muchas condiciones que este mito parece que no los quitan, se arranca, eh, queda estructurado y etiquetado de una forma de arcaica y no racional, ¿no? Pero sobre todo, entendiendo lo de Europa, tenemos una concepción histórica donde hay una monarquía, ¿no? Quien te gobernaba era un rey por designación divina. El Sí. hombre depende de la estructura política y social por una designación divina y a través, en una conjetura individual, el hombre depende de Dios porque es Dios quien te puede curar, es Dios quien te puede proveer, es Dios quien marca el camino predestinado del ser humano. Sin embargo, esta ruptura se cambia cuando hablamos de la modernidad porque ya no es Dios quien depende de ti, sino la misma tecnología y el mismo pensamiento racional nos van a ocupar de decir, Dios no tiene por qué escoger un mandatario, lo escoge el pueblo. Dios no tiene por qué escoger dónde está tu fortuna o tu riqueza o si eres pobre para acercarte al reino de los cielos, porque está el mercado. Tú eres libre, tú dependes como figura de ti mismo. Tú dependes de tu gobierno, pero porque tú lo escogiste. Esto es importante, porque para pasar de un modelo funcional del capitalismo, y como nos lo dice Hinkelhammer, tienes que pasar de una revolución que aparentemente era del pueblo, que es la Revolución Francesa, y que es cooptada por la burguesía, y que de ahí emergen los discursos racionales de la modernidad, en donde ya no tiene que haber un Dios que te gobierne a través de una persona. Ya no importa esta figura tan importante tal vez de lo que era el Papa, que tenía la capacidad de separar la tierra en nombre de Dios y decirle, esto es para los españoles y de ahí afuera que los demás se hagan bolas con América, Mira, ¿no? yo creo que ahí diste en el clavo en en precisiones históricas, porque, a ver, esto tiene correlación con los mitos. ¿Qué hace que un momento de la sociedad en términos de historia pase a otro momento? Es precisamente cuando la sociedad revisa sus mitos. Pero
también, para no ser tan eurocentrados, hay que ver qué tipo de sociedad. Porque en el momento de la Revolución Francesa nosotros estaban muriendo nuestros mitos latinoamericanos, terminando por morir. Mitos milenarios. Eh, 1600, 1700 estábamos en plena dominación y ya con que estaban Élite, pensando ajá. en élites, que estaban pensando ya en precisamente sacar a la religión católica de la estructura política en Latinoamérica y fundar los nuevos estados nacionales, o sea, las independencias. Eh, la historia francesa, la historia europea, en realidad de lo que se preocupó, y sus filósofos, se preocuparon de renovar un mito social, un mito histórico, Ujú, o cambiar un mito. El mito cristiano hacia el mito de la persona o el hombre como centro del universo. Pero ojo, el hombre que puede generar mercancías no por sí solo, el hombre que puede generar riquezas, el hombre que puede generar, si genera riquezas, se hace libre. La persona que es soberana, ¿no?, de su tiempo, de su momento histórico, y que delega ciertas responsabilidades jurídicas a una estructura que se comenzaban a llamar Estado Nacional. Entonces, sí, los mitos operan en la historia, se mantienen y se cambian. Ahora, ¿qué es importante? Porque hay que ligar esto que estamos hablando de Marx, el mito, porque el marxismo del siglo XX también instaló su propio mito, que la clase trabajadora era el centro de la historia y el centro de toda estructura material, y que cualquier otro mito despejaba la idea de que la clase pudiera gobernar a nivel mundial. Y en ese sentido hizo el marxismo científico. No sé si han leído ahí por ahí a Althusser, a varios autores del siglo XX que elevaban a Marx, o lo que proponían el Capital, digamos, a una supercategoría que era la ciencia. En ese ujú. sentido, ¿qué provocaron las revoluciones ya industriales, las revoluciones liberales? Que el mito cristiano se pasó al mito no solo del Estado Nacional, sino al mito de la ciencia. ¿Por qué lo digo? Porque con tu ejemplo de esto que ya no le pedimos a Dios que nos mejore de un, no sé, resfriado o de alguna enfermedad o que me dé prosperidad, se lo pedimos a la ciencia. Porque confiamos, digamos, a nivel casi teológico en que el proceso que desarrolla la ciencia tiene verdad, verdad, casi verdad absoluta. ¿Qué en la historia de la humanidad tiene verdad absoluta? Lo teológico. Exclusivamente lo teológico. La ciencia, en este sentido, como ya no pertenece al reino de los cielos, sino al reino de la tierra, eh, vendría a reemplazar ese mito a través de las revoluciones liberales. Ahora, mi idea en este programa no es cuestionar la labor de la ciencia, solo lo estoy llevando a un ámbito teológico para decir que, bueno, que todo tiene su mito y que la vida social tiene su propio mito y que ha ido cambiando en la historia. Ahora, Aquí, para... aquí, paréntesis, pero sí tenemos que cuestionar la labor de la ciencia, sobre todo cuando decimos que la ciencia se subsume al capital. O que tiene un criterio de verdad casi absoluto. Ese es el tema. Porque yo no sé, creo que gran parte de la producción científica va a parar al mercado. No va a parar al ser humano, digamos, para los... A partir de las contradicciones del mercado y de las sociedades que protestan y tratan de autorregularse, digamos, eh, se me fue el concepto, bueno, de la producción científica es muy poco el bienestar que va a parar a la sociedad, a los más pobres, por ejemplo. Ujú. Sí, sí, Todo sí. invento social, todo invento social primero se transacciona, se generan las transacciones en el mercado. Y luego, digamos, si algo sobra, va para el bienestar social. Y entre eso pasan años. O sea, y también tiene un criterio de muerte la ciencia. Tiene un criterio, una ética de muerte. Por eso lo vuelve teológico. En este sentido, no es Dios quien está, digamos, decidiendo por la vida y la muerte, con el ejemplo de los reyes católicos o cristianos que planteabas tú. Eh, si yo
genera una gran industria a nivel geopolítico sobre la guerra, eh, lo más probable es que esté generando procesos de avance científico para la muerte, principalmente para la muerte. Pero ya no es en nombre de los estados, como lo hablábamos hace 200 años atrás, que te corriste de mi, bueno, quiero conquistarte y bla, bla, bla. No, ahora se hace en nombre del mercado. Y en ese sentido, Sí, cuando la ciencia opera en nombre del mercado, cuando nosotros manifestamos que nuestras vidas son del mercado, podemos analizar el capitalismo como teológico, como su fundamento teológico, porque hay un criterio que es muy simple. Es complejo de, obviamente, elaborarlo, pero ¿quién está decidiendo por la vida y la muerte de los pobres, de nosotros, como diría Marx, de los paupérrimos? Eh, es el mercado en última instancia. Bueno, no me refiero a una muerte particular por un accidente automovilístico, pero me refiero a la generalidad histórica. Es el mercado el que está decidiendo. Eh, ¿Quién ha decidido por gran parte de las muertes en África desde los genocidios de los 90? Al final han sido el mercado, el nombre del mercado. ¿Quién está articulando la geopolítica a nivel nacional? O sea, a nivel nacional e internacional, es el mercado. El ejemplo sí, está sí. Venezuela, la guerra en Ucrania, El todo bloqueo el bloqueo. a Entonces, Cuba, sí, sí, sí. cuando la vida humana, porque la vida humana creo que está en una categoría más allá de lo social o de las relaciones sociales en particular, cuando la vida humana está sometida a una estructura que es material, porque el mercado lo podemos asumir, digamos, en nuestra vida cotidiana, no lo podemos ver, digamos, con los ojos, pero lo vemos de alguna manera. Cuando sometemos la vida a aquello, ya podríamos hablar de que al marxismo se le olvidó la categoría de la teología en el siglo XX. Por eso, porque decide por la vida y la muerte de las personas. Claro. Eso a nivel general, creo que. Sí, sí, sí. Y que justamente creo que esta parte de la modelación del mercado como la materialización de la realidad pasa a ser algo como algo natural, ¿sabes? Eh, por ejemplo, tenemos la esperanza de que el capitalismo sea una fuente de desarrollo para todos, ¿no? No solamente con estos vendehumos que te dicen como yo te enseño a ser millonario y es la posibilidad de todos, sino que es un proceso de exclusión por sí solo. Nunca se planteó como un movimiento para el pueblo, sino para la cooptación del poder desde la burguesía, que la burguesía excluye a los demás, a los que no tienen los medios de producción, pero que aún así tenemos esa esperanza, esa, ese remarcamiento del mito de que el hombre es libre por sí mismo, es libre para ejercer lo que quiera, es lo que podríamos decir una libertad condicionada y sometida, ya no a Dios, al Dios católico, el que está crucificado, a Dios que no tiene representación, sino a un Dios que te permite ser siempre y cuando no te salgas de los lineamientos y es este mercado. El mercado El te mercado dictamina qué puede ser. neoliberal o el mercado capitalista, porque todas las sociedades tienen su mercado, la verdad. Con esto Sí, quiero sí, sí. dejar claro que no estamos hablando de que no debiera existir el mercado, no, eso es imposible. Eh, pero para dejarle claro a nuestros auditores, digamos que es el mercado De- capitalista y en su fase neoliberal. Perdona que te haya interrumpido eso. exactamente. No, 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 sí, creo que es una buena nota porque justamente algo que mencionamos también en algunos capítulos con Dani y también en el fetichismo es que Hoy qué extraño a mucho Dani. queremos, yo también, ay Dani, regresa, come back. Un saludo a Dani, al, a nuestro y, a nuestro influencer favorito. A nuestro influencer favorito, vayan a seguirlo, arroba Daniel Comunista. Pero justamente que decíamos en esos capítulos es que tenemos la mala concepción del que mercado solamente es algo que pasa dentro del capitalismo, ¿no? Cuando el mercado es una institución que facilita el intercambio que hemos tenido desde hace mucho y entre otras cuestiones más específicas,
Pero justamente estamos hablando de un mercado capitalista que está delimitado y está alcanzando esa forma en la que la gente se reproduce y se concibe a sí mismo dentro de sí, ¿no? Por eso era esa parte de, a ver, hay varias formas que atentan al declive de la sociedad y que quería ejemplificar eso como la religión es opio del pueblo, es muy diferente, como nos decía un doctor que fue alumno de Schmidt, de la tercera generación de la escuela de Frankfurt, que se llama Stefan Gandler. Stefan Gandler nos decía como, a ver, la traducción está mal. Se dice, y el mito es que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Pero a la vez es la religión es el opio para el pueblo. La O que libera connotación al pueblo. para y de es libera, pero también hace que las condiciones sean para abstraerse de una realidad que es cruda. Pensémoslo así como tú lo dices, no vemos la sangre de la mercancía, no vemos la sangre de los procesos de guerra, y cuando lo vemos es deprimente. ¿Cómo reproduces una sociedad que puede estar deprimida? Mira, sí, ahí me gustaría precisar en algunas cosas, más que precisar, como invitar a nuestros auditores a la reflexión. ¿Qué pasa si yo les pido como, mm, yo no en particular, yo o empezamos a conversar en un modelo distinto, en un modelo ideal distinto, pero no un modelo exclusivamente económico o un modelo exclusivamente político? Porque si yo le pregunto a alguien, sí, me va a decir, no, yo quiero una democracia participativa. Bueno, pero las relaciones económicas se van a mantener. No, yo quiero economía solidaria. Bueno, pero las corporaciones son tan potentes que no te van a dejar generar grandes procesos de economía solidaria. No, yo quiero plantar en mi casa. Bueno, mejor imaginémonos un modelo de humanidad distinto. Que ha permitido Ujú, los grandes cambios de mito es pensar en un modelo de sociedad o un modelo de humanidad distinto, otra edad de la humanidad. Eso nos permitiría ir como materializando algunos cambios, porque si hablamos, por ejemplo, solo de democracia, la economía nos va a comer como nos comió en los años, o el imperialismo, digamos, que es el gran profeta. En este caso, digamos, si vemos al capitalismo como religión, el gran profeta del imperialismo, en este caso el señor Trump. Em, bueno, eh, nos va a comer. Hay que pensar, para poder generar acciones trascendentales, hay que pensar en un modelo distinto de sociedad. Y eso es lo que hay que ujú. comenzar a discutir. Y para pensar ese modelo distinto no podemos dejar la teología fuera, porque es lo único que nos hace pensar eh, en mitos de liberación principalmente. Lo otro, mira, Marx tiene una cita muy, muy, muy bonita que poco se habló cuando se tradujo convenientemente en el siglo XX, que dice así, que poco se discutió entre los marxistas. El ser humano es el ser supremo para el propio ser humano. Con eso no estaba hablando exclusivamente de las relaciones sociales de producción. Estaba hablando Marx de que existen religiones, existen dioses en la tierra, que nosotros mismos hemos formado. Ahora, con eso Ujú. Marx no estaba abriendo la discusión, esta típica del siglo XX, ¿tú crees en Dios, existe Dios, no existe en Dios? No, de hecho con esa cita Marx estaba hablando que precisamente eso es secundario, que hay que fijarse en los dioses que hemos creado y los dioses que nos están matando y que nosotros mismos hemos creado, y que podemos ser seres supremos para nuestra propia liberación. Eh, y en ese sentido nos da el criterio para ver qué es lo falso y lo verdadero, pero de manera terrenal, no celestial. El capitalismo es la religión falsa. A eso quería llegar en realidad con esa cita. Este modelo que la propia humanidad ha formado a través de la burguesía, mm, es la religión falsa. Estamos siguiendo a dioses que son falsos. Ahora, ¿cuáles son los dioses verdaderos? No sé, no lo sé, y no me interesa dar esa discusión. Lo que sí me interesa a nivel teológico, establecer un criterio de vida, de que la vida sea posible, de que se generen condiciones de vida. Y eso el marxismo, eh,
nos da esa herramienta, sobre todo con esa cita que quería como ejemplificar, porque Marx sí dio esas discusiones. Y curiosamente, si yo voy antes de la modernidad en Latinoamérica, habían cosas sagradas que nosotros no las podemos concebir como sagradas. La naturaleza, por ejemplo. Ujú, ujú. La naturaleza da vida. En muchos de nuestros pueblos originarios, la mayor parte de la naturaleza era sagrada. La mayor parte de los dioses nacían de los procesos, digamos, que ahora llamaría como, desde las ciencias biológicas, como, bueno, como se llaman, pero lo que estaba contenido ahí eran las posibilidades de vida. No era solamente querer arbolitos ni abrazar arbolitos, como nos tratan de folclorizar. Como lo ridiculiza, ¿no? Sí, Sí, justamente. no le Y danzábamos a la como, lluvia porque nos gustaba danzar desnudo, no porque la lluvia estaba generando, el agua estaba generando vida. Iba a ujú, permitir que venía un ciclo donde bajaban los ríos y, y nos podíamos alimentar y podíamos crecer y darnos vida. la Entonces, abundancia, justamente, sí. Ajá. ¿cuál es el criterio, desde el marxismo sobre todo, con esto de los dioses falsos me refiero? ¿Cuál es el criterio para ir definiendo, digamos, para ir mostrándole a la sociedad de que sí hay dioses que hemos creado, que los podemos ver día a día, pero que esos dioses son falsos? Principalmente el capitalismo. El capitalismo, a través de esconder lo que está contenido en lo que consumimos, porque yo me puedo comer, ¿cómo le llaman ustedes? Un elote, un choclo, como le diríamos en Chile. No tengo idea cuánto sufrieron en México para poder producir ese elote. No tengo idea. Yo solo lo consumo. Y en ese acto de consumo, yo estoy consumiendo algo que no sé. Yo sé la estructura del elote, pero no sé qué hay detrás. La religión del capitalismo sirve para precisamente anular todo eso, todo lo que hay detrás de las mercancías. Eh, y para anularlo tiene que crear sus propios mitos. Por ejemplo, la Claro, competencia perfecta. Yo me voy a preocupar de competir en ciertas condiciones que el Estado jurídicamente me da. Bueno, ahora vemos que con Donald Trump esos mitos de competencia perfecta se fueron al carajo, a la mierda, pero la competencia perfecta, ¿qué hay de perfecto? Cuando te hablan de perfección, no hay nada más religioso que hablar de perfección. ¿Quién es el único que es el único ente que te puede dar como la perfección de algo en la sociedad? Son los dioses. Y el capitalismo te instala este mito de la competencia perfecta. Claro, ¿cuándo ha sido perfecta? Es un dios falso. El de la mano invisible que lo controla, o sea, que se produzca, que produzca que los intercambios se regulen y sean más justos. Eso, yo no he visto algo más religioso que eso, digamos, o más teológico que eso. Y Y eh, que parte, a ver, también esto es importante y creo porque las religiones en general tienen sus interpretaciones, ¿no? La mano perfecta es una interpretación de la escuela neoclásica, porque cuando Smith habla sobre el estudio para ver se genera la riqueza de las naciones, investigación sobre el origen y la riqueza de las naciones, Smith solo habla una vez de la mano invisible para hacer alusión al proteccionismo de la industria navieguera que era importantísima para Inglaterra, que estaba en su proceso de industrialización, de revolución industrial y que necesitaba expandir su mercado y que se defendiera esa industria. Es completamente diferente porque el capitalismo y el mito justamente nos dicen que el proteccionismo es malo, ¿no? Sobre todo en el finales del siglo XX con la globalización, es lo peor que puedes hacer porque te cierras a lo nuevo, te cierras a convivir con otras personas cuando es un mecanismo justamente para ampliar mercados. Entonces, otra vez también rescatando eso de la competencia perfecta, algo que se le critica mucho al pensamiento crítico y al marxismo es que se imagina cosas absurdas, ¿no? Esa utopía. Pero dentro de lo mismo del capitalismo, que se presenta como una ciencia exacta en la ciencia económica,
el análisis de esto es la competencia perfecta porque es un modelo matemático que puede funcionar, pero nunca ha funcionado. Nunca hemos O sea, que tenido puede ni en el justificar. capitalismo. Es un modelo Sí, matemático científico que puede justificar más que funcionar. Ya el hecho de que mueran grandes cantidades de personas en nombre de aquello, ya yo te digo que no funciona. Eh, Se justifica, sí, sí. Pero lo importante, yo creo, mi chilango favorito, es que con nuestros auditores comencemos a dar esas discusiones para poder derribar conceptos. eh, Cuando hablamos, por ejemplo, desde el marxismo, la política que escribió Gramsci, con esto de la hegemonía, lo principal es derribar conceptos. No refundar conceptos, sino derribar y rearticular conceptos. Pero para eso tenemos que tener un modelo ideal en nuestra cabeza, crearlo, pensarlo. Esos modelos ideales pasan por conceptos, por categorías eh, que nos llevan a crear otro modelo de sociedad que sea justo, que sea humanamente razonable. Y para eso tenemos que generar otro mito. Eh, Curiosamente, ¿qué es lo que permite la justificación material del capitalismo? Es la ciencia. Lo plantea como justificación. Me voy a echar a mucho encima, me voy a tirar mucho encima al decir eso. Eh, Recuerden que han habido grandes genocidios en nombre de la ciencia, han habido grandes matanzas en nombre de la ciencia. Entonces, claro, lo justifica a nivel material, también lo justifica a nivel teológico, porque hay que creer en la ciencia y hay que creer en ese proceso sí o sí, porque no hay otro. ¿Cómo vas a sacralizar un arbolito si el arbolito me puede dar madera? ¿Cómo voy a cuidar el agua de los ríos si puedo poner una minera que va a generar trabajo? ¿Cómo voy a... ¿Me entienden? Entonces, como todos esos procesos que a la vista nosotros como los vemos como críticos, que hay que criticar eso, bueno, pero ¿qué proponemos después de eso? ¿Qué fundamento hay en eso? Porque el marxismo sí propone una crítica a eso. Pongamos la fábrica, pero que la administren los trabajadores. Te diría alguien del siglo XX, ¿no? Bueno, pero el río se va a hacer mierda igual. Y las condiciones de sí, sí. vida materiales se van a perder. Aunque lo administren los trabajadores, las condiciones de vida se van a perder y nos vamos a morir igual. Entonces, eh, el Es marxismo, imaginando esta nueva forma de concebir nuestra reproducción y que justamente algo que impera mucho en el siglo pasado y todavía hoy, que es como este mensaje teológico, bíblico, es, y que justifica todo a través de la ciencia, es el el marxismo desarrollo. también lo justificaba. Ujú, sí, 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 el desarrollo, ¿no? Todo es el nombre de Sí, desarrollo, porque es el beneficio para todos, sin tener en cuenta estas relaciones más allá de lo que es humano. exacto. Y en ese Hinkelhammer nos sirve precisamente para lo que tú estás diciendo. Lo primero es, en términos éticos, es comenzar a revisar qué hace posible las condiciones de vida. Porque lo que está ahora con esto de que el capitalismo es literalmente el dios terrestre, terrenal, bueno, no es solo terrestre, está en el aire, con los bombardeos de Trump y con la contaminación. Bueno, con este dios terrenal lo que está en juego es la condición de vida, no solo de nosotros, sino de los animales, de la naturaleza, lo que hace posible la condición de vida del ser humano. Creo que ahí está el criterio, el primer criterio para imaginarnos un mundo distinto. Y el otro es que... ahí se me olvidó la otra idea. Para imaginarnos un mundo distinto tenemos que crear otro mito, pero también tenemos que derribar esto que decías tú del capitalismo como utopía. Todo lo que ha prometido el capitalismo no lo ha cumplido. Una ciencia al servicio de la justicia y el desarrollo, ojo, desarrollo de la humanidad. Grandes matanzas, grandes genocidios en nombre de la ciencia. Y lo que más se crean son armas o riquezas para los más ricos desde la ciencia. Vale, el fundamento material no se cumple. La competencia perfecta. Nosotros en nuestra vida nos movemos a través de monopolios. Nestlé produce el 80% de lo que consumimos. Eh, lo- lo- el petróleo lo administran
con suerte 3 o 4 transnacionales a nivel mundial. Eh, Los diamantes también. no- claro, entonces como que el capitalismo ni siquiera cumple lo que se propone, que es la competencia perfecta, como su gran fundamento teológico principal. Pero claro, uno va al siglo XX y dice, ya, volvamos a revivir la Unión Soviética. Pero que yo recuerde, la Unión Soviética producía bajo el mismo concepto de, o la misma noción de desarrollo humano. Eh, no sé si eso le habrá dado como la posibilidad, eso lo tenemos que discutir de por qué se derrumbó. Yo creo que es eso y otras cosas más. Porque en términos de ciencia se movía igual que el capitalismo, solamente con una administración burocrática, pero se movía muy similar. Em, pero Sí, eso, claro, y algo que justamente pocos vislumbran de la Unión Soviética y que algunos de ustedes me van a matar, pero hasta se le podría decir como un capitalismo de Estado, es que uff, también sí te la van a Unión matar. Soviética, la Unión Soviética se alimentó de las periferias, ¿no? En el caso de los turcos, si ustedes leen a Sultán al-Mernasi, al-Mersai, eh, algo que hace mucho de la crítica en Turquía como comunista, ¿no? Y como fiel cercano a Lenin, y después lo mandan a matar con Stalin, es justamente que los beneficios de la URSS nunca llegaban a, a, a Turquía, eh, porque se le extraían ciertos recursos, ¿no? ¿Por qué no se defendió Chile? Ay, Eh, eh, qué gran pregunta. porque, porque yo me acuerdo, y justamente esto era, yo conviví con el nieto de uno de los asesores políticos de Allende. El vato se llama Matías, no me acuerdo su nombre, vive en Suiza, donde algunos tuvieron que salir en el exilio, y nos decía que abiertamente la URSS no tenía forma de extraer recursos o importancia geoestratégica en Chile, pero sí hubo una crisis de los misiles, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Yo te estamos entiendo. hablando de cosas estratégicas y diferenciadas para una competencia dentro del capitalismo. Barlenstein nos va a decir también que la Guerra Fría en realidad solo era algo que ya estaba planificado y que ni se iban a afectar, como Sí, estos dos monopolios que controlan la forma de la reproducción de la vida. sí. Bueno, podríamos destinar, sí, humildemente, si es que me quieren invitar después de todos los disparates que he dicho hoy, a este humilde pero significativo programa. Em, yo no sé si la producción de mercancías durante el siglo XX, aunque sea bajo un modelo soviético, si las mercancías tuvieron otra significación social distinta a la del capitalismo. Yo creo que el capitalismo es un marco que va más allá de ese proceso histórico. El capitalismo es, del siglo XX me refiero, el capitalismo es un modelo, tiene una fase que es la modernidad, que es un modelo civilizatorio. Por eso puede fundamentar y Sí. crear su propia teología. Eh, lo importante para nuestros auditores es como que vayan dando esa discusión. Creo que el capitalismo se va a derribar en la medida que tengamos muy presente en nuestro cotidiano que es teológico, que nos están moviendo fuerzas que nosotros mismos hemos creado, fuerzas materiales, pues lo identificamos en las mercancías, que nos están moviendo fuerzas materiales que están decidiendo por la vida y la muerte de las personas. Eso es en última instancia. ¿Y cómo se alimentan en términos muy modernos como ahora? Con lo que tú partiste el video y esas anécdotas del yo manifiesto que abundancia. Yo tengo luna, o sea, tengo ascendente en Piscis, Tauro, y eso va a decir que este año voy a ganar más dinero. Y O que es un buen año para los negocios sí. y cosas así, ¿no? Y ahora, usando la historia, nosotros ya hemos creado nuestros paraísos y infiernos, y eso lo tenían claro nuestras culturas ancestrales. Eh, tuvimos nuestro paraíso hasta la conquista,
habían sus contradicciones que también tenemos que estudiar como qué era la política antes de que llegaran los españoles en nuestros contextos, la economía y la religión, o lo teológico, digamos, pero también se crearon nuestros infiernos. Recuerda que en las mineras de Potosí, en las minas que instalaron los españoles, se hablaban que eran las bocas del infierno. Morían muchos indígenas en los trabajos forzados y desde ahí parte la concepción de sacrificio social, de sacrificio humano del capitalismo. Sobre todo cuando empieza a colonizar, cuando empieza a desarrollarse como un ente que permite la reproducción social. Pongo eso como punto de partida y eso me gustaría que discutiéramos, porque nuestro concepto de infierno yo creo que parte ahí. Era un infierno, era realmente la boca de las mineras de donde extraían la plata los colonos españoles, fue el inicio de nuestro infierno, porque ahí se dieron cuenta que pueden sacrificar grandes masas de personas por riqueza y luego con la revolución industrial por mercancías. ¿Cuántos trabajadores murieron en la primera revolución industrial produciendo mercancías? De hecho, hay Claro. muchos ejemplos contemporáneos que se siguen repitiendo, pero con otras categorías. ¿Usted se acuerda en el último Mundial de Fútbol a dónde fue? En Qatar. En ¿Cuántos Qatar, trabajadores murieron construyendo esos estadios? Creo que más de 6.000. De hecho, 6.000, entre 3.000 o 6.000, si mal no recuerdo. Y así, como que esos modelos de sacrificio donde se identifica el infierno están muy presentes. Bueno, en África, con la minería, digamos, clandestina y bla, bla, bla. En nuestras economías informales, ¿cuánta gente muere en nombre de la producción de mercancías legales o ilegales? Entonces, hay un concepto de infierno, hay un concepto de Dios en la tierra, que es el mercado, que decide según Hinkelhammer, y que yo también creo por la vida y la muerte de las personas, y que está definiendo los conceptos con los que estamos relacionándonos. Y, y, somos tan, no voy a decir, o sea, no voy a decir tontos, pero en nombre de ese Dios vamos creando conceptos que son muy extraños, como esto de manifiesta éxito, pídele al universo. Yo creo que no somos ni un átomo del universo nosotros, y pedirle a un ente tan infinito es complejo. y Se van se dando... reduce, Esa, ¿no? mira, con A esto un termino. Dios. Con esto termino. Eh, Hablar toda esta discusión nos lleva a plantear de que y esto es muy marxista, de que cuando nosotros vemos en TikTok o en Instagram esto de manifiéstale al universo, soporta tu trabajo, soporta tus condiciones laborales porque eso te va a dar éxito, aunque pasen 40 años. 40 años es casi la mitad de la vida de las personas. Soporta, no seas solidario, preocúpate de ti mismo y bla, bla, bla. Es un fetiche, es un fetiche de lo que significa el ser humano. Es un fetiche nuevo, lo tenemos que discutir, ahí hay muchos sociólogos y sociólogas sobre todo que hablan de estos fetiches, pero Marx en este caso nos sirve para explicar este fenómeno que es muy contemporáneo. La política, según Dussel, se fetichizó hace mucho tiempo, de hecho con las democracias liberales. El pueblo no decide en ninguna instancia, fetiche. Y ahora a nivel cultural, y esto es un mensaje también para la izquierda, cómo derribamos y combatimos esos fetiches que están en las redes sociales, los cotidianos, en los colegios, en toda estructura social, se van repitiendo esos fetiches. Para eso hay que tener claro que el fetiche, la teoría del fetiche, es central. Eso, perdón, no, Sí. sí me extendí mucho. Es que esto me No, apasiona. no, no. La teología Es me que apasiona. está súper bueno porque justamente algo que justamente ya está rescatando sobre la creación de ese fetiche en el siglo XXI, que es el pensamiento mágico, a través de diferentes formas, que es vibrar alto. Aquí en México hay convenciones como de medicina alternativa, con cristales, con cuarzos, con lo que sea. Es el reflejo de un ejemplo que estábamos dando como la religión es el opio para el pueblo, en donde también la persistencia de las condiciones tan degradantes de la condición de vida
a través de la explotación, de determinar por el mercado quién se muere, quién vive, nos hacen creer en otras cosas para hacer nuestra existencia una paliativa, ¿no? El consumo de drogas también es importante en ello. ¿Por qué las consumimos si no es para alejarnos de nuestra realidad? No solo involucra una relación de me dejó mi novia, se fue mi padre, sino hay unas estructuras. Dentro de la familia hay un proceso de estructura que rige el capitalismo, ¿no? Nos lo dice Engels. Entonces, determinar que el universo está definido por el mercado lleva también a lo que viene siendo como estos mensajes proféticos de las normas y la existencia misma en la que se refuerzan, ¿no? Y se fetichizan estas relaciones como muchas categorías vienen siendo perfectas como la meritocracia, ¿no? El positivismo, que en alguno de los textos nos dice Byung-Chul Han, que es alguien que podemos superfonar porque nos dice que el sujeto se autoexplota, lo tenemos que hablar. Arturo creo que odio o Sí, detesta más a Byung-Chul Han que yo, eh, y podemos papear este pensamiento express, pero mira, no, justamente no, hay diferentes formas que condicionan la reproducción del mercado como mensaje de comportamiento. Y que en esa parte creo que algo que podríamos dar pie a nuestra siguiente sesión es hablar sobre el totalitarismo del mercado, que es algo exacto. que per se tenemos que Tan tocar de inteligente forma mi más chilango. amplia. Tan inteligente mi chilango, sí. Ahora, nosotros hemos hablado de una abstracción que es concreta, que lo podemos ver. Todos hablamos la estupidez de autosuperarnos, de la meritocracia, como dices tú. Son conceptos que tienen un presupuesto, un origen teológico, porque no se cumplen, pero lo creemos a ciegas. Es eso. Y, pero hay otra cosa que permite que ya a nivel político e histórico, que el mercado persista en el tiempo. A ver, porque los marxistas pensamos, estamos todo el día pensando, ¿cómo derrumbamos esto? ¿Cómo cambiamos esto? Y que va también incluso con el modelo ideal de pensar otra sociedad. Y ahí tú das en el clavo. El mercado, si hablamos de totalitarismos, no quiero ir a la discusión liberal de esta discusión pajera entre sistemas políticos que son modernos, que son de hace 100 años, digamos, sobre comunismo y bla, bla, bla. Quiero hablar de algo que permite que nuestra vida no sea distinta, más allá de estos conceptos teológicos. Porque, por ejemplo, y esto como introducción muy rápida para el próximo tema, si es que me invitan, si tú te Siempre. endeudas para una casa, para comprar una casa, te endeudas por 30 años. En 30 años tú no puedes perder el trabajo porque pierdes tu modo de vida. La deuda opera casi como un instrumento dictatorial en tu vida y es parte de este fundamento totalizante del mercado. El mercado tiene sus instrumentos políticos concretos para que tú no tengas otra vida. De ahí se te va la tesis, se te va a la mierda, perdón la expresión, la tesis de la meritocracia. Enseguida, enseguida. Ya el hecho de que te tengas que endeudar por tantos años para conseguir un bien que con suerte vas a disfrutar, primero no te permite sindicalizarte. Fue un gran acierto un gran acierto del mercado hacia la clase trabajadora, digamos. No te permite sindicalizarte. Si te sindicalizas puedes perder el trabajo y bueno, se pierden las condiciones de vida. Entonces la deuda opera como algo político, no opera ya solamente como un modo de vida para conseguir la casa exclusivamente. Lo que hay detrás, digamos, es algo muy dictatorial y muy totalitario, como la deuda, que es parte de la lógica del mercado. Eh, Buen tema para la próxima. Y me encantó esta discusión. Creo que hay que Sí, ver sí, sí. el capitalismo como algo teológico, eh, estudiarlo también como las relaciones concretas de producción, nunca dejar de estudiar eso, eh, pero hay que elevarlo un poco, hay que elevar un poco la discusión. Que creo que nuestros marxistas de la teología de la liberación de los 60 y 70 en Latinoamérica un poco estaban como comenzando a ver esa discusión, pero bueno, con las dictaduras se reformó todo en Latinoamérica. Sí, tienes razón.
Pues muchas de estas cosas que venimos hablando el día de hoy podemos quedarlo como en una conclusión general sobre cómo es el comportamiento globalizador del mercado, que justamente tenemos que darle pie y avance a este nuevo análisis a partir de Hinkelhammer, en donde justamente una de sus obras ya relaciona mucho este punto teológico de cómo se empieza a estructurar el destino del hombre, por así decirlo, las concepciones naturales del hombre sobre la base del mito, partiendo de lo que es el mercado capitalista, y cómo de esta forma se determina inclusive la vida y la muerte entre una lógica que es la de generar ganancias a través de diferentes tipos de mitos y acepciones. De esta forma, el pensamiento mágico pues repercute de manera fundamental en la misma forma en la que nos adentramos y nos reproducimos dentro de este. Por lo tanto, es un tema complejo el que acabamos de abordar. Esperemos que haya sido bastante laxo y entretenido para ustedes. Y pues nada, te agradezco mucho que hayas estado presente. Y pues sí, vamos a seguir seguramente hablando Marx de esto, sobre todo porque ya está asegurada la participación de Arturo en el siguiente episodio, que va a ser Totalitarismo de Mercado, desde la obra de Franz Hinkelarmer. Y pues esto sería todo. Y recuerden, compañeros, camaradas y hermanitos, hermanitas, darle like, compartir, comentar, todas esas cuestiones que hagan que nuestro algoritmo, uno de los mitos sobre la reproducción del mercado en este patrón del espectáculo y el consumo en redes sociales, pues le llegue a más banda, ¿no? A más gente, para que así podamos tener un poquito eh, esa conciencia de clase que a lo mejor nos hace falta dentro de esto que llamamos fundamentos teológicos del mercado. Hasta la próxima y recuerden que siempre hay que hablar Marx. Nos vemos.